Bueno, yo creo que es la eterna discusión. Es decir, al final, bajar impuestos genera o no genera más recaudación, y ¿qué ocurre con el gasto social? Vamos a ver, evidentemente nadie quiere disminuir el gasto social, pero hay partes o partidas de los presupuestos que sí que son eliminables. ¿Por qué? Porque son gastos innecesarios que no benefician a la colectividad, que no benefician al ciudadano y que evidentemente hay que mantener. Sanidad, educación, gasto social, todo eso tiene que mantenerse, pero hay otros que se pueden quitar. ¿Qué ocurre? Que sí que está probado que cuanto menor es la presión fiscal que se ejerce sobre el ciudadano, más se genera en cuanto a consumo y más se genera en cuanto a productividad. Por tanto, yo entiendo que el bajar impuestos, pero no reducir el gasto social, sino reducir partidas innecesarias, ese es el camino que hay que seguir. Nosotros tenemos 3 administraciones, en el caso de Baleares tenemos 4 con los consejos insulares. Entonces, yo creo que en torno a un 20% del presupuesto es un gasto innecesario. Porque tienes que mantener, si al final coges los presupuestos, por ejemplo, de la comunidad autónoma, tenemos que sanidad puede ser aproximadamente los 3.000 y pico millones que hay, pues el 50%. Educación puede ser un 20%. Y luego hay gasto social, que pues, pero hay un 10, un 15% que perfectamente es suprimible porque no es necesario ni beneficia al ciudadano. Es que es uno de los problemas, es decir, hay administraciones que, por ejemplo, hay ayuntamientos que tienen un departamento de cambio climático, cuando la competencia en cambio climático no la tiene para nada un ayuntamiento, la tiene o el gobierno o la tiene el Estado. Entonces, ¿para qué necesitas tener a alguien colocado en un departamento que no produce ningún beneficio al ciudadano? Yo creo que al final se están incidiendo en dos ideas que por mucho que se repitan no se van a convertir en verdad. Lo primero es que cuando se bajan los impuestos se bajan para los ricos. No es cierto. Tú puedes perfectamente plantear una reforma o una rebaja fiscal para las rentas medias y para las rentas bajas. Eso es perfectamente posible. Puedes tocar el IRPF, puedes ayudar con el impuesto de patrimonio, puedes ayudar con el impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales. Hay mucho margen. Hay ahora impuestos que están, o que se empieza a hablar de ellos, como son los impuestos especiales de hidrocarburos, de la energía, etcétera, que sobre eso, o buscar un IVA reducido, también se puede lograr, y eso ayuda al ciudadano medio y al que no tiene tanta capacidad. Por tanto, ese es el primer, yo creo, error de bulto, o al menos no es cierto. Lo segundo es, ¿por qué se va a reducir el gasto social por el hecho de rebajar impuestos? Vuelvo a repetir, creo, y estoy absolutamente convencido, que cuando se rebajan los impuestos con cabeza, al final se genera más recaudación. Y eso está comprobado. ¿Por qué? Pues porque se aflora todo un dinero que hasta ahora no se estaba aflorando. Y además, si tú lo destinas correctamente, no tienes por qué reducir el gasto social. Para nada. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es una política de austeridad en otros temas que no son necesarios. Es que es cierto que ha habido. Además, pero sí es que es una de las cifras que, frente a lo que dicen desde los políticos, las administraciones, la agencia tributaria, que en esto es muy seria, dice la realidad. Basta que veamos los comunicados de la agencia tributaria en la que te dicen que ellos están incrementando la recaudación. Basta ver lo que dice la ATIP aquí para ver que se está incrementando la recaudación en transmisiones patrimoniales en todos los impuestos. Por tanto, al final tienes que poner medidas correctoras para evitar que eso al final le redunden en perjuicio del ciudadano. Porque al final, ¿qué va a hacer el ciudadano? Pues evitar pagar, ¿cómo? Pues no declarando todo lo que hay. Es que es de cajón. Si al final yo no puedo asumir lo que tengo que pagar, ocurre en el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay gente que está diciendo, yo no puedo pagar el impuesto porque me supone que pierdo lo que estoy recibiendo de herencia de mis padres. ¿Qué hago? Pues busco o no pagar o dar valores más bajos. Claro, aquí se ha hablado de incrementos y hay incrementos de impuestos indirectos también a través del valor de referencia. O sea, se han utilizado muchas fórmulas para meter mayor esfuerzo fiscal al ciudadano. Bueno, vamos a ver, es que es la verdad. Es decir, si hablamos de presión fiscal, que es los tipos impositivos o lo que se paga de impuestos con respecto al PIB, evidentemente no estamos en la tabla alta ni en la parte alta de la tabla, perdón. Pero si hablamos de esfuerzo fiscal, no es que estemos en la parte media, estamos en el top. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fiscal es dividir esa presión fiscal por la renta per cápita. Entonces, cuando yo sé que en función del rendimiento que tengo, cuál es el esfuerzo fiscal que me supone, los españoles estamos arriba del todo. Por tanto, no hay que engañar al ciudadano. La presión fiscal puede ser que no sea de las más altas de Europa. Evidentemente, un noruego, un finlandés tiene una presión o una presión fiscal mayor que la nuestra. Pero no tiene un esfuerzo fiscal mayor porque tiene unas rentas mucho más altas, porque lo que cobra, porque el rendimiento per cápita que tiene es mucho mayor y porque no hay una tasa de paro y de desempleo como la que hay aquí,
Con lo cual, hablemos de esfuerzo fiscal, veamos dónde estamos en el esfuerzo fiscal y nos daremos cuenta que tenemos que adecuarnos a Europa en el esfuerzo, no en la presión. Bueno, pues porque son los que más les afecta la inflación que se ha producido. Es decir, al final es una deflación sobre un determinado tramo de renta que son los más necesitados y que al final son los que generan. Es decir, al final, personas que paguen o que tengan rendimientos superiores a 60.000 euros, que es cuando vas al tramo alto de la tabla, es que hay un 2% o un 10% en determinadas comunidades autónomas. Pero es que no pasamos de ahí. Es que nos tenemos que dar cuenta que el 90% de los españoles tienen, o el 95% tienen sueldos inferiores a 40.000 euros. Y esa es la realidad. Con lo cual, a esos a los que hay que ayudar. Las medidas fiscales que palíen el esfuerzo tienen que ir por ahí.